Hay dos activos que llevan décadas enfrentados en la mente de cualquier inversor serio. Uno es tangible, lo puedes ver, lo puedes tocar, incluso puedes vivir dentro de él. El otro ha sobrevivido a guerras, a colapsos monetarios, a la caída de imperios enteros. Y en 2026, con la economía global moviéndose como nunca antes, la pregunta ya no es filosófica. Es urgente. ¿Dónde metes tu dinero para que no se evapore? Porque si tienes entre 45 y 54 años, esta decisión no es un juego académico. Es el núcleo de lo que vas a tener dentro de 10 o 15 años. Y lo que te voy a mostrar hoy no son opiniones. Son datos. Números reales. Comparativas que la mayoría de los analistas no juntan en el mismo vídeo porque les interesa venderte solo uno de los dos. Quédate hasta el final porque hay un dato concreto sobre el comportamiento del oro en los últimos 18 meses que va a cambiar completamente cómo ves este debate. Y también voy a decirte en qué escenario específico el inmobiliario te destruye el capital aunque estés convencido de que es la opción segura. Vamos al grano. Primero necesitas entender el contexto de 2026. No puedes analizar estos dos activos en el vacío. El entorno importa. Y el entorno actual tiene tres variables que lo cambian todo. Primera variable, los tipos de interés. Después del ciclo de subidas más agresivo en 40 años, los bancos centrales han comenzado a bajar, pero de forma lenta y desigual. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo siguen con tipos por encima del 3%. Eso tiene una implicación directísima en el inmobiliario que vamos a diseccionar. Segunda variable, la inflación estructural. No hablo de los picos del 22 o el 23. Hablo de que la inflación se ha instalado en niveles del 2 al 4% como nueva normalidad. Los precios no han vuelto a donde estaban. Y eso afecta de forma diferente a cada uno de estos dos activos. Tercera variable, la incertidumbre geopolítica. Los conflictos activos, la tensión comercial entre bloques, la desdolarización progresiva de varias economías emergentes. Todo eso crea un clima donde el capital busca refugio. Y ahí es donde el debate se pone realmente interesante. Con ese escenario encima de la mesa, vamos al inmobiliario. El ladrillo tiene una narrativa muy poderosa en la cultura española y latinoamericana. El que compra piso nunca pierde. Lo has oído. Quizás lo has repetido. Y durante décadas fue cierto, o al menos suficientemente cierto como para que funcionara. Pero los datos de 2025 y lo que proyectan para 2026 muestran una imagen mucho más matizada. En las grandes capitales europeas y en muchos mercados latinoamericanos, los precios del inmobiliario residencial han seguido subiendo. Madrid, Lisboa, Ciudad de México, Bogotá. Si compraste hace 5 años en cualquiera de esas ciudades, estás en positivo, no hay duda. Pero aquí viene el primer dato que necesitas procesar. La rentabilidad bruta por alquiler en esas ciudades está entre el 3 y el 4% anual. Bruta. Antes de impuestos, de mantenimiento, de periodo sin inquilino, de derramas, de seguros. Cuando haces los números netos reales, muchos propietarios están obteniendo entre el 1.5 y el 2.5% de rentabilidad sobre el capital invertido. Y con la inflación donde está, eso en términos reales es prácticamente cero. O negativo. Pero espera, porque hay otro elemento que la gente con un piso alquilado suele ignorar, el coste de oportunidad del capital inmovilizado. Si tienes un inmueble de 300.000 euros y te genera 4.000 euros netos al año, estás hablando de un 1.3% de retorno sobre ese capital. ¿Qué pasaría con ese mismo capital en otro vehículo? Eso es lo que casi nadie se pregunta. Ahora bien, el inmobiliario tiene un argumento que no puedes ignorar, el apalancamiento. Si compras con hipoteca, estás controlando un activo de 300.000 euros con, por ejemplo, 60.000 de entrada. Si ese activo sube un 10%, has ganado 30.000 euros sobre una inversión inicial de 60.000. Eso es un 50% de retorno sobre tu capital real. Ningún otro activo te da ese nivel de apalancamiento de forma tan accesible. Y ahí está la trampa también. Porque ese apalancamiento funciona fantásticamente en un entorno de tipos bajos y precios en ascenso.
Pero en un entorno de tipos altos, como el actual, una hipoteca al 3.5 o 4% sobre un inmueble que te renta al 2% neto te está comiendo capital cada mes. No estás generando riqueza. Estás subvencionando al banco con la esperanza de que la revalorización futura lo compense. Y aquí viene el dato que mencioné al inicio, el que modifica el análisis completo. En mercados secundarios, ciudades medias, zonas que no son el centro de una capital, los precios del inmobiliario no solo han dejado de subir en 2024 y 2025. En algunos casos han bajado entre un 5 y un 12% en términos reales ajustados a inflación. No nominalmente, pero sí en poder adquisitivo real. Si tienes un inmueble en una de esas zonas y estás calculando tu patrimonio a precio de compra, te estás engañando. Entonces, ¿el inmobiliario está muerto como activo? No. En absoluto. Pero necesita contexto. Funciona muy bien en ubicaciones con demanda estructural y escasez de oferta. Funciona en entornos de tipos bajos con acceso a financiación barata. Funciona si tienes la gestión resuelta y no estás dedicando tiempo y energía que también tienen valor. Y funciona como activo de generación de rentas pasivas si el diferencial entre lo que pagas de hipoteca y lo que cobras de alquiler es positivo. Si esas tres condiciones se cumplen en tu caso, el inmobiliario sigue siendo una herramienta poderosa. Si no se cumplen todas, los números no son lo que parecen. Si este contenido te está aportando perspectiva real, suscríbete ahora. Cada semana publico análisis como este, con datos y sin filtros. El botón está ahí. Un segundo, y no te pierdes ninguno. Ahora vamos al otro lado del debate. El oro. El oro ha hecho algo en los últimos 18 meses que ha sorprendido incluso a los analistas más veteranos. En 2024, superó por primera vez en la historia los $2.500 por onza Troy. En los primeros meses de 2025 continuó su escalada, llegando a rozar los $3.000. Eso es una revalorización de entre el 20 y el 25% en menos de 2 años. En un activo que la mayoría de la gente considera lento y conservador. ¿Por qué ha pasado esto? Ahí está el análisis que necesitas entender para tomar decisiones. El oro sube por 3 razones principales, y en 2024 y 2025 las 3 confluyeron al mismo tiempo. Primera, los bancos centrales de economías emergentes, especialmente China, India, Polonia, Turquía y varios países de Oriente Medio, han estado comprando oro de forma masiva. Es una tendencia de desdolarización silenciosa. Están reduciendo su exposición al dólar como reserva y acumulando oro como alternativa. Cuando los grandes compradores institucionales entran en un mercado con ese volumen, el precio responde. Segunda, la incertidumbre geopolítica no ha hecho más que crecer. Cada vez que hay tensión global, el capital huye hacia el oro. Es un comportamiento que lleva siglos instalado en la psicología del inversor y no va a cambiar en 2026. Tercera, la correlación negativa con los tipos reales. Cuando los tipos de interés ajustados a inflación son bajos o negativos, el oro se convierte en competidor directo de los bonos como activo refugio. Y aunque los tipos nominales están altos, la inflación los erosiona hasta dejarlos en terreno neutral o negativo en muchos periodos. Pero el oro también tiene sus debilidades, y sería deshonesto no mencionarlas. El oro no genera flujo de caja. No te paga alquiler. No te da dividendos. No produce nada. Lo compras, lo guardas, y esperas que valga más cuando lo vendas. Eso significa que en periodos largos de estabilidad económica y bajos tipos de interés, puede quedarse absolutamente quieto durante años. De 2013 a 2019, el oro básicamente no fue a ningún sitio. 6 años. Si en ese periodo hubieras invertido en inmobiliario en Madrid o en buenos fondos indexados, habrías triplicado o cuadruplicado tu capital. También tiene el problema de la custodia. Si compras oro físico, necesitas guardarlo de forma segura. Si compras ETFs de oro o futuros, tienes exposición al precio pero no al activo real, y en un escenario de colapso sistémico extremo, esa distinción importa. Entonces, la comparativa directa. ¿Cuál protege mejor tu patrimonio en 2026? La respuesta honesta es que depende de para qué. Y voy a darte 3 escenarios concretos para que lo veas claro.
Escenario 1. Inflación alta persistente, tipos de interés estancados. En ese escenario, el oro gana. Históricamente ha sido el activo que mejor mantiene el poder adquisitivo en contextos de erosión monetaria sostenida. El inmobiliario puede también, pero con mucha más fricción y dependencia de la ubicación. Escenario 2. Bajada de tipos agresiva en los próximos 12 a 24 meses. En ese escenario, el inmobiliario se reactiva con fuerza. La financiación se abarata, la demanda sube, los precios suben. Si compras antes de que los tipos bajen significativamente, te beneficias de la revalorización más el apalancamiento. Y el oro en ese escenario suele mantenerse estable o subir moderadamente, pero no lidera. Escenario 3. Recesión global o crisis sistémica. Aquí el oro es el activo que históricamente mejor ha aguantado e incluso se ha revalorizado. El inmobiliario en ese escenario sufre, los precios bajan, los alquileres se comprimen, la liquidez se evapora. Si necesitas vender en un momento de pánico, el inmobiliario puede tardar meses o años en venderse. El oro se vende en horas. Y esa palabra, liquidez, es clave para alguien en tu franja de edad. Entre los 45 y los 54, tu horizonte temporal es diferente al de alguien de 30 años. No tienes 40 años por delante para esperar que un mercado se recupere. Necesitas activos que puedas mover con rapidez si la situación lo requiere. ¿Cuál es entonces la posición ganadora para 2026? No es una ni la otra en solitario. Eso es lo que los que venden cursos de inversión inmobiliaria no te cuentan, y lo que los que venden oro físico tampoco te dicen. La respuesta está en la estructura de tu cartera. Si tienes un inmueble bien ubicado, con hipoteca en condiciones aceptables o sin ella, con rentabilidad neta real positiva sobre la inflación, ese activo es un pilar. No lo toques. Sigue siendo una base sólida. Pero no acumules más ladrillo por inercia cultural. Cada nuevo inmueble tiene que pasar el filtro de los números, no el de la emoción. Si no tienes exposición a oro, en el entorno actual tiene sentido incorporar entre un 10 y un 20% de tu cartera en algún vehículo de oro, ya sea físico, ETF respaldado en metal real o empresas mineras de primera línea. No como apuesta especulativa. Como seguro. Como parte estructural que se comporta de forma diferente al resto de tus activos cuando el ciclo se complica. Y si estás pensando en entrar al inmobiliario ahora, la pregunta clave no es si el ladrillo sube o baja en general. Es si en el mercado específico donde vas a comprar hay demanda real, escasez de oferta, y si los números netos cierran positivos con los tipos actuales. Si esas tres condiciones no se cumplen, espera. El mercado va a darte mejores puntos de entrada en los próximos 12 a 24 meses cuando los tipos acaben de ajustarse. Hay una cosa más que quiero dejarte antes de cerrar, y es quizás la más importante de todo lo que hemos visto hoy. El mayor riesgo para un hombre de tu franja de edad no es elegir el activo equivocado entre estos dos. El mayor riesgo es quedarte en liquidez por no decidir. La inflación destruye el efectivo de forma silenciosa y constante. Cada año que tu dinero está parado en una cuenta corriente o en un depósito que rinde por debajo de la inflación, estás perdiendo poder adquisitivo de forma garantizada. La inacción tiene un coste igual o mayor que una mala decisión de inversión. Así que si algo te llevas de este vídeo es esto: actúa con datos, no con emociones. Ni el fanatismo del ladrillo ni el fanatismo del oro. Los datos de 2026 dicen que ambos tienen un rol, que ese rol depende de tu situación específica, y que la combinación inteligente de los dos es lo que separa a los que protegen su patrimonio de los que lo ven erosionarse sin entender por qué. Eso es exactamente lo que hacemos aquí cada semana. Analizamos lo que está pasando de verdad en la economía, sin jerga innecesaria, sin agenda oculta, con los números encima de la mesa. Si eso es lo que buscas, suscríbete ahora. Dale al botón de notificaciones para que no te pierdas ningún análisis. Y si conoces a alguien que está tomando decisiones importantes sobre su dinero este año, compártele este vídeo. Le vas a hacer un favor real. Nos vemos en el próximo.